En Relaciones Humanas estamos con Arturo Cirilo Larrabure. Tiene 50 años, 5 hijos, vive en Tres Arroyos, es licenciado en informática. Es el hijo del coronel Larrabure, asesinado, bueno, no sabemos cuándo, apareció asesinado el día 23 de agosto del año 1975. Ok. Queremos, Arturo, que nos contés la historia, de principio al fin. La familia Larrabure en Villa María, Córdoba, ¿qué hacía, quiénes eran, cómo se componía la familia? Bien. Bueno, mi papá era, como bien dijiste, un militar. Sí. Pero dentro de los militares se había volcado hacia la faz técnica. Sí. Era ingeniero químico. Todos sus destinos militares, después que se recibió de ingeniero químico, fueron las fábricas militares. Sí. Un 11 de agosto del 74, en pleno gobierno democrático, porque era Isabel Perón la que estaba en el gobierno, Perón había fallecido el 1 de julio, una noche de sábado, en una fiesta de civiles y militares, se iban los ingenieros y venían otros ingenieros, Sí. Se produce el copamiento de la fábrica militar. Me despierto abruptamente, alrededor de la 1, 2 de la mañana, y comienzo a escuchar tiros, granadas que explotaban, los perros que estaban desesperados, teníamos perros de guerra, adiestrados, que estaban enloquecidos, porque muy cerca de mi casa estaba la casa del director de la fábrica, que se llamaba Guardone. Que no era tu papá. Que no era mi papá. La casa nuestra quedaba a 50 metros del casino donde se desarrollaba la fiesta. Enfrente al casino estaba la casa de Guardone, del director. Al lado de la casa de Guardone estaba nuestra casa. Vale decir que en un radio de 100 metros se desarrolló toda esta tragedia. Toda una batalla. Toda una batalla, toda una batalla. Y bueno, y ahí que vos oís tiros y ruidos, asustado, me imagino. Asustado, yo no prendo las luces por miedo y comienzo a ir por todas las ventanas de la casa mirando a ver qué es lo que sucedía. Hasta que escucho por altoparlante una mujer que las armas del pueblo habían copado la fábrica militar. Haciendo un anuncio. Haciendo un anuncio. Bueno, espero. Nita y Jorgito estaban también en la casa, pero ellos no se movieron, no se levantaron. Yo iba, como te dije, de un lado para el otro, porque presentía que algo estaba sucediendo. No sabía con quién. Pero bueno, a las 3 de la mañana regresa mi mamá con la noticia de que a papá lo habían secuestrado. ¿Tu mamá cómo estaba? Muy mal en un ataque de nervios. Venía ella con 2 o 3 mujeres, amigas también, que habían estado en la fiesta. Y cuando yo veo que viene alguien, me asomo a la puerta, la veo a ella, pero también veo en la puerta, las puertas de la fábrica militar, de las casas de la fábrica militar, son puertas así de madera. Tenía 2 impactos de bala. Vale decir que si yo hubiera andado atrás de la puerta me hubieran pegado un tiro y seguramente... Habían baleado la puerta. Habían baleado, porque las balas fueron tremendas, porque era una batalla campal, como vos lo dijiste, ¿no es cierto? Se llevan a tu viejo y hay muertos, hay heridos. Hay muertos, hay heridos, se lo llevan a papá junto a un capitán. El capitán tiene 12 impactos de bala porque cuando lo suben en un auto, el capitán abre la puerta y sale corriendo. Cuando sale corriendo, esto es enfrente de mi casa, porque al otro día yo veo las marcas de la sangre y digamos, lo que queda servido, digamos, de la munición, ¿no es cierto? Las cápsulas. Estaba todo, tremendo era el otro día.
Y el capitán herido lo suben en el auto y se llevan a mi papá y al capitán. Al otro día el capitán lo dejan porque lo dan por muerto, lo dejan en Córdoba, a las 6 de la mañana aparece en una ambulancia y hoy el capitán, gracias a Dios, vive. ¿Vivió? Vivió. Se recibió de abogado, estudió abogacía, no quiso saber... No quiso saber más nada con la carrera militar. Con la carrera militar. Bueno, y pero además en esa fábrica había, supongo yo, obreros y soldados. Había soldados, había obreros, había y más familias. Y familias, sí, porque es erróneo creer que eran todos militares. No, era una fábrica cívico-militar. Es una de las 13 fábricas militares que hoy sigue en pie, a pesar de todo. Hay 4 que siguen en pie. Porque tampoco era una fábrica que se dedicaba solo a hacer armamento. También hacían productos de desarrollo para la tecnología y las industrias productos argentinas. Químicos, ese tipo de cosas. Exactamente, sí. Bueno, no, yo quería que me informaras las bajas o pérdidas que hubo aparte de lo de tu papá. Este señor que vivió, este señor que vivió herido. Sí. Después un cabo que se llamaba Marcelino Cuello, muerto porque cuando se produce el copamiento, antes se habían preparado en un motel que quedaba a metros de... Sí, ahí nomás. Ahí nomás. Entonces, ahí se alojan a eso de las 10 de la noche, planifican todo y cuando comienzan a venir los que copan la fábrica, queda una reserva en el hotel en el Hotel Pasatiempo se llamaba, era un hotel alojamiento. Sí. Cuando hay uno de los que está ahí, que está en el motel, sale, se escapa y dice que algo raro está pasando, con lo cual avisa a la policía y la policía va a ver. Cuando va a ver lo que pasa en el hotel alojamiento, de adentro disparan y se produce un enfrentamiento y muere este policía. Es un policía. Es un policía, Marcelino Cuello. Después es herido un soldado de apellido Fernández, porque en todo esto hay siempre un soldado entregador. Sí. Bueno, cuando entran por la guardia, por el puesto de guardia, lo que hacen es, le tiran un montón de impactos, lo quieren matar y no lo pueden matar a este soldado. Vale decir que esos son los heridos. Ok, bueno, entonces entra este grupo armado, 80 a 100 personas, hombres y mujeres, que dicen que las armas del pueblo han tomado la fábrica militar de Villa María, ¿no? Y se llevan a tu viejo. ¿Qué saben ustedes en adelante? No sabemos nada hasta casi un mes después. No sabemos absolutamente nada. Nada. Era como que se lo había tragado la tierra. Y un mes después aparece la primer carta que no tiene fecha en cuanto a número, sino tiene fecha en cuanto a mes. Carta de él. Carta de él. La primera carta llega, dice, septiembre del 74. Es decir, es 11 de agosto del 74 y aparece en septiembre. Sí. No, yo no puedo precisar porque era muy chico. ¿Y cómo llega, sabes? Porque claro, tenías 15 años. Así que... El contacto nuestro normalmente era una tía, una hermana de mi mamá, que vivía acá en Capital Federal. Era donde había nacido mi madre, Segurola, la calle Segurola, en Floresta. Y ahí llegaban las cartas. Ajá. ¿Y qué dice tu papá? Bueno, es una carta muy cortita, muy cortita. Él escribe para darnos tranquilidad, que se encuentra bien, que de su asma recibe, porque era un enfermo asmático, mi papá, muy asmático, que tiene todos los medicamentos y es bien tratado. Es una carta cortita, muy escueta, una carta, yo te diría, un tanto formal, digamos.
donde a él se lo ve en una posición de explicación de lo que está sucediendo a la familia. Ok. Él tenía en aquel momento, Argentino del Valle Larrabure, Tenía 42 años. 42. ¿Cuánto tiempo pasa hasta la segunda carta? La segunda carta vienen dos. El 8 de octubre. Porque esto no era fácil que le posibiliten escribir. ¿Por qué? Porque no sé por qué no lo dejaban. Entonces, para determinadas fechas le concedían la posibilidad de escribir una carta. Entonces, el 8 de octubre escribe dos cartas, una a mi hermana y otra a mi abuela. Las dos, mi hermana y mi abuela, cumplían años el 15 de octubre. Ajá. Entonces escribe esas dos cartas para los cumpleaños. Ajá. Bueno, ¿vos querés tomar algo, Arturo? No, te agradezco. ¿Un vaso de agua? No, nada. Bueno, así empieza entonces el cautiverio del coronel Larrabure, que terminaría durando ¿cuántos días? 372, más de un año. ¿Qué van sabiendo ustedes? En realidad es muy poco lo que vamos sabiendo. Lo que vamos notando es un cambio en la actitud de él. Las primeras cartas eran medias imperativas. Ajá. Hagan esto, hagan el otro, con el auto, me preocupa la vivienda futura, porque nosotros vivíamos en la fábrica militar, pero no teníamos vivienda propia. Entonces, es como que al principio se está preparando y nos comienza a preparar. Él se prepara, le preocupa todo esto de lo que está sucediendo y piensa en nosotros, cómo vamos, porque él se da cuenta que es muy poco probable que salga con vida de todo esto. ¿Vos pensás? Yo creo que sí. Bueno, pero mientras tanto, o sea, eres un funcionario militar, hay negociaciones, ¿se sabe quién lo tiene secuestrado en ese momento? Sí. ¿Se sabe al día siguiente? No, al día siguiente no. Se sabe a la semana siguiente. Ajá. Que era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, porque está también la revista Estrella Roja, que era de la que emitían, las que hacía el Ejército Revolucionario del Pueblo, donde cuentan con lujo de detalles cómo fue el copamiento, sí, y que lo tienen en cautiverio. Sí. Ahí ya no hay duda. Entonces, ¿hay negociaciones o hay algo para que...? Comienzan las negociaciones. La primera negociación es con el ejército argentino. El ejército argentino es taxativo, es determinante. Dice, no hay negociación posible. Con lo cual, nosotros nos damos cuenta que... ¿Y a ustedes quién les dice? ¿El ejército estima que no se debe...? No, el ejército no nos dice eso. El ejército siempre nos da la esperanza de que iba a salir con vida, porque lo buscaban por todos lados. Es más, un primo mío habla con el general Menéndez, que estaba en Tucumán, y Menéndez le dice claramente, hacete la idea que a tu tío no lo van a encontrar con vida, porque el ejército no negocia y no hay posibilidad. Pero eso no son las únicas posibilidades de canje. Canje. Canje, sí. En determinado momento, para cambiarlo a mi padre, el ERP pide 5 guerrilleros. ¿Que estaban detenidos? Que estaban detenidos, que habían copado el Comando de Sanidad en el 73. Sí. Entre ellos, Invernici, Hernán Invernici, que es funcionario público de Cava, ¿no es cierto?, de acá de Macri. Bueno, Invernici y otros tantos, 5 más. Pero esa negociación tampoco llega a darse. Bueno, si la disposición era no hay canje, no hay nada... El ejército no negociaba.
en determinado momento el propio ERP le ofrece a mi padre recuperar la libertad a cambio que él trabaje en las fábricas militares clandestinas. Había 8 fábricas militares clandestinas. Ajá. Él como asesor. ¿Y vos cómo lo sabés? Bueno, con la investigación que fui desarrollando. Ah. No te olvides que hay una causa que ya está abierta y que después, bueno, tengo una primicia para darte con respecto a esto, bueno, pero hay mucha información de aquella época. Entonces, bueno, todos los canjes fracasan. ¿Tu mamá cómo estaba? Muy mal, muy mal. Mamá, una persona muy... Es decir, en ese tiempo es como que la figura de ella, todos teníamos que atenderla a ella y a nosotros no nos atendía nadie como hijos, ¿no es cierto? Pero las cartas de tu padre creo que tenían un tono muy apostólico, no sé cómo decirte, muy ofrecer la otra mejilla, de paz. Entonces... Sí, en la carta que llega, ya la carta a mi hermana, la del 8 de octubre, ya dice, es una frase que había que ser como el abuelo Arturo, un médico pediatra, que era muy buena persona, y ya comienza ahí el cambio en la actitud, en ese tono de decir hagan esto, hagan el otro, no, ya se va preparando para lo que va a ser su muerte. Y el 22 de octubre, en otra carta... ¿Tu mamá calculaba que lo tenían en un calabozo, en un...? No sabíamos. Pensá que esto era algo que no se conocía muy bien. No, era nuevo, claro. Era nuevo, el tema del concepto de cárcel del pueblo. Yo visité la cárcel del pueblo, el lugar donde estuvo mi papá, y realmente es espeluznante. ¿Qué es? ¿Cómo es? Bueno, está tapada la cárcel del pueblo, yo lo vi por fotos, visité el lugar, está a 20 cuadras del centro de Rosario, la última cárcel del pueblo. Ajá. Donde es un agujero, es un pozo hecho. ¿Es un pozo? Es un pozo donde ¿Cómo se baja ese pozo? Se levantaba una tapa que estaba dentro de un armario, que estaba totalmente disimulado, era el piso del armario, era una tapa, se levantaba y ahí había una escalera de 8 peldaños, porque él la describe muy bien. Mi padre escribe durante el cautiverio un diario. Ajá. Y ahí va contando cómo se va sintiendo, por eso uno también sabe muchas cosas. Ajá. ¿Y cómo encuentran ese diario? Ese diario sale publicado en el año 77 en la revista Gente. Pero lo entregan, después de 2 años lo entregan ese diario. Ese diario aparecen muchas cosas, aparecen muchos papeles de él, muchas fórmulas. Él, al ser ingeniero químico, se entretenía haciendo fórmulas, escribiendo su diario, y bueno, preparándose para morir, rezando y cantando el himno, porque eso es lo que también dice el secuestrado que estaba al lado, que lo escucha. ¿Había un secuestrado al lado? Había un secuestrado. ¿Quién era? René Vicari se llama. Ajá. Es un industrial rosarino, que bueno, ese fue el último. ¿Vivió ese señor? Vive aún. Vive aún. Y había otro que era un industrial, Breuch, que era extranjero. Después que lo secuestran y se produce el canje, porque cuando es un secuestrado que es un industrial, la posibilidad de canje es por dinero. Plata. En el caso de mi padre no era dinero lo que se pedía. Prisioneros. Prisioneros. Breuch se va del país y cuenta también que escuchaba a un hombre rezar, toser y entonar el himno nacional. Con eso se daba fuerza, porque ese agujero negro, esa cárcel del pueblo, tenía una dimensión muy chiquita. Decime, ¿y tu papá estuvo 1 año y pico en ese mismo lugar? No, en ese lugar estuvo 9 meses. 3 meses estuvo en Córdoba. Hasta que en una carta nosotros creemos que ahí hay un mensaje de él. Esa cárcel del pueblo que yo te digo, esa de 3 meses, estaba cerca del aeropuerto de Pajas Blancas. Sí. Porque él da un mensaje que en la carta que nosotros no descubrimos, no entendíamos por qué.
si te va a visitar Poleri. Poleri era un amigo de la familia que había vivido también en Brasil, que estaba relacionado con la aviación. Sí. Entonces creemos que ahí había un mensaje. ¿Por qué? Porque una persona es secuestrada, lo tienen escondido y todas las fuerzas de seguridad lo están buscando. Las Fuerzas Armadas lo buscaban por todos lados. Cuando deja de ser seguro un lugar, lo llevan a otro. Lo llevan a Rosario, donde entra. Es más, la primera hoja del libro de guardia dice 3 del 11 de noviembre del 74. Ahí es donde ingresa a la cárcel del pueblo de Rosario. ¿Tenía un baño? ¿Qué tenía? No, un retrete portátil. Ajá. Ahí estuvo 8 meses. 9 meses. 9 meses. 9 meses. Ajá. ¿Ustedes siguieron recibiendo cartas? Sí, claro. La del 22 de octubre es donde está el mensaje claro de lo que yo te digo, que es cuando él se comienza a preparar para morir él y para que nosotros podamos vivir sin esta angustia que produce todo este volver otra vez a la década del 70. Sí. Y dice así, a mis hijos para que, eso decía en el diario, a mis hijos para que sepan perdonar. ¿Cómo terminó? Aparece un cuerpo muy voluminoso en un baldío de Rosario. Ajá. Cuando lo abren en una bolsa, cuando dan aviso unos chicos que estaban jugando, dan aviso a la policía. Van, abren y era el cuerpo sin vida de mi padre. Mi padre era un hombre alto, medía 1,84, sí. Un hombre como yo, de contextura robusta. Había perdido 48 kilos. Cuando se realiza la autopsia, había perdido 48 kilos. Era tremendamente delgado. ¿Cómo murió? Murió estrangulado. Con la autopsia dice estrangulamiento con torsión desde atrás. No se sabe muy bien si fue estrangulado con alambre, con cable, con soga, porque tenía un surco. ¿Tenía marcas? Sí, una marca muy profunda, impresionante realmente. Yo pude ver el cadáver. ¿Viste el cuerpo? Sí, vi el cuerpo porque quería verlo, necesitaba verlo. Bueno, vos ya tenías 16, 17 años. 16 años. Y realmente, bueno, cuando lo vi, sinceramente pensé que no era mi padre. Ajá. El cambio en un año, la fisonomía, los golpes, tenía un golpe muy prominente acá, que es lo que la autopsia dice que lo desmayan, le pegan con un martillo. Con un martillo. Para desmayarlo y después lo estrangulan. Estrangularlo. ¿Dónde está enterrado tu padre ahora? En la Chacarita, en el Panteón Militar. Ajá. ¿Mereció honores o...? Sí, hay un distintivo, una medalla que dice al honor militar muerto en combate. Después hay algunos monumentos. ¿Monumentos? Sí, hay en Plaza Mitre, acá hay un monumento, pero siempre donado por las Fuerzas Armadas, por sus compañeros de promoción. Sí. Después hay algunas calles, inclusive la de Campana la sacaron casi en su totalidad. Había en Campana donde nosotros vivimos unos años, había una calle que la habían llamado Coronel Larrabure y bueno, ya hasta la mitad es Coronel Larrabure y después ya no. En Tucumán hay alguna calle, como mi padre, creo que en Formosa hay un pueblo que se llama como papá, un pueblo entero argentino del Valle. Se movieron, no se levantaron. Yo iba, como te dije, de un lado para el otro porque presentía que algo estaba sucediendo. No sabía con quién,
Pero bueno, a las 3 de la mañana regresa mi mamá con la noticia de que a papá lo habían secuestrado. ¿Tu mamá cómo estaba? Muy mal en un ataque de nervios. Venía ella con 2 o 3 mujeres, amigas también, que habían estado en la fiesta. Y cuando yo veo que viene alguien, me asomo a la puerta, la veo a ella, pero también veo en la puerta, las puertas de la fábrica militar, de las casas de la fábrica militar, son puertas así de... En Relaciones Humanas estamos con Arturo Cirilo Larrabure. Tiene 50 años, 5 hijos, vive en Tres Arroyos, es licenciado en informática. Es el hijo del coronel Larrabure, asesinado, bueno, no sabemos cuándo, apareció asesinado en el día 23 de agosto del año 1975. Ok. Queremos, Arturo, que nos contés la historia, de principio al fin. La familia Larrabure en Villa María, Córdoba. En la casa de Guardone estaba nuestra casa. Vale decir que en un radio de 100 metros se desarrolló toda esta tragedia. Toda una batalla. Toda una batalla, toda una batalla. Y bueno, y ahí que vos oís tiros y ruidos, asustado, me imagino. Asustado, yo no prendo las luces por miedo y comienzo a ir por todas las ventanas de la casa mirando a ver qué es lo que sucedía. Hasta que escucho por altoparlante una mujer que las armas del pueblo habían copado la fábrica militar. Haciendo un anuncio. Haciendo un anuncio. Bueno, espero, Nita y Jorgito estaban también en la casa, pero ellos no. ¿Qué hacía? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se componía la familia? Bien. Bueno, mi papá era, como bien dijiste, un militar. Sí. Pero dentro de los militares se había volcado hacia la faz técnica. Sí. Era ingeniero químico. Todos sus destinos militares, después que se recibió de ingeniero químico, fueron las fábricas militares. Sí. Un 11 de agosto del 74, en pleno gobierno democrático, porque era Isabel Perón la que estaba en el gobierno, Perón había fallecido el 1 de julio, una noche de sábado, en una fiesta de civiles y militares, se iban los ingenieros y venían otros ingenieros, sí. Se produce el copamiento de la fábrica militar. Me despierto abruptamente, alrededor de la 1, 2 de la mañana, y comienzo a escuchar tiros, granadas que explotaban, los perros que estaban desesperados, teníamos perros de guerra, adiestrados, que estaban enloquecidos, porque muy cerca de mi casa estaba la casa del director de la fábrica, que se llamaba Guardone. Que no era tu papá. Que no era mi papá. La casa nuestra quedaba a 50 metros del casino donde se desarrollaba la fiesta. Enfrente al casino estaba la casa de Guardone, del director. Al lado de la